Buenas tardes a todos. ¿Se escucha, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches, Buenas profesor, tardes. sí se Buenas escucha. noches, sí se escucha. Sí, se escucha. Muchas gracias. Ya vamos a compartir. Ya. El, el tema de hoy día es relieve peruano. Ya, relieve peruano. Relieve de la costa, la selva. Es un tema amplio. Está relacionado con el tema anterior. Hay una fuerza que construye. Esa fuerza que construye se denomina, ¿cuál sería la respuesta? Fuerzas endógenas. Las fuerzas endógenas son fuerzas que construyen, fuerzas internas. Y las fuerzas, por ejemplo, endógenas forman cordilleras, mesetas, tablazos. Y las fuerzas externas, la geodinámica externa, fuerzas exógenas. Las fuerzas exógenas destruyen de la interacción de las dos fuerzas, de la interacción de esta lucha antagónica, porque una construye, la otra destruye. De esa lucha tenemos, respuesta chicos, tenemos variedad de relieves, ¿ya? Hay una variedad de relieves. Podría ser pregunta, ¿por qué tenemos un relieve variado? Porque algunos relieves tienen origen, respuesta, origen interno, y otros tienen origen externo, ¿ya? Y nuestra geografía presenta contrastes. Lo que existe en la costa no existe en la sierra ni en la selva. El relieve costeño, por ejemplo, valles transversales, es un relieve, corresponde a la costa. Litoral, penínsulas, tablazos, corresponde al litoral peruano. En cambio, en la zona andina, observamos cordilleras, mesetas, depresiones, valles interandinos, y en la Amazonía, en la zona oriental del Perú, valles longitudinales, encontramos pongos, cataratas, etcétera, etcétera. Entonces, la geografía del Perú presenta fuertes contrastes, ¿ya? Muy bien. Dice relieve del mar peruano. Relieve del mar peruano. Mm, relieve submarino. Relieve submarino. Mira, chicos, es el zócalo continental. Zócalo, aquí está el zócalo. Zócalo. ¿Qué es zócalo? Lo amplío. Zócalo es desde el nivel del mar hasta una profundidad de 200 metros. Zócalo continental. Plataforma continental. El zócalo continental es parte, el zócalo continental es parte del relieve costeño, solo que está cubierto por masas de agua. ¿De acuerdo? ¿Qué es zócalo continental? Es parte del relieve continental cubierto por masas de agua hasta una profundidad de, activen su audio chicos, ¿hasta qué profundidad? Hasta una profundidad 200 de metros 200 metros. de profundidad. Correcto, 200 metros. ¿Y cómo llegan los rayos solares a- a- hasta 200 metros? ¿Ah? Inciden con mayor intensidad. El zócalo continental en biología también se denomina zona fótica. ¿Ya? Zona fótica. Zona fótica es el zócalo continental. Es buena luz.
zona fótica. Zona fótica. ¿De acuerdo? Y debajo, a partir de 200 metros, a partir de 200 metros, a 6.000 metros, 7.000 metros, 8.000 metros, ¿ya? Zona afótica. Entonces, zona afótica debajo de 200 metros, respondes así, zona afótica. Zona afótica. Zona sin luz. Zona sin luz. Entonces, ¿dónde existe mayor biodiversidad de fauna marina? En la zona fótica. Y como existe variedad de formas de vida sobre el zócalo continental, zona nerítica. El zócalo continental o la variedad de formas de vida, zona nerítica. ¿Ya? Zona nerítica. Muy bien. Entonces, zócalo continental es pregunta. ¿Por qué? Porque existe una diversidad de especies. ¿Y por qué existe una diversidad de especies? Porque los rayos solares llegan con mayor intensidad. En esta zona se produce fotosíntesis. Hay fitoplancton, zooplancton en el caso del mar peruano. Y talud continental, este es a partir de 200 metros hasta 3.000 metros. De 200 metros a 3.000 metros se denomina talud continental. Talud continental. ¿Ya? Vamos. Talud continental. Dice es la continuación del zócalo, correcto. Presenta un declive brusco y muy pronunciado. Se sitúa entre 200 a 3.000 metros de profundidad, donde se localizan cañones submarinos. Entonces, en el talud continental existen cañones submarinos. ¿Ya? Talud continental es por cañones submarinos, un relieve con mayor pendiente, es la continuación del zócalo continental. Muy bien. Esta es una placa. Es una placa. Esta es la placa sudamericana. La placa sudamericana. Y esto es la placa de Nazca. Placa de Nazca. ¿De acuerdo? Placa de Nazca. El encuentro, la zona de encuentro entre las dos placas, esta zona de encuentro, se denomina fosa marina. A ver, chicos, ¿dónde existen fosas marinas? Activen su audio. ¿En qué lugares existen fosas marinas? ¿Dónde existen fosas marinas? ¿Cuál es la respuesta? Ayudamos con la flecha. ¿Dónde existen fosas marinas? Y respondes, solamente en áreas, vamos a ampliar, en áreas donde convergen dos placas tectónicas. Dos placas tectónicas. Muy bien. La placa de Nazca, mira, temas anteriores ya relacionamos. La placa de Nazca es, es una placa densa o menos densa. Respuesta, chicos. La placa de Nazca está en el fondo marino. ¿Es una placa de mayor densidad o menor densidad respecto a la placa Mayor sudamericana? densidad. Mayor densidad. Muy bien. Correcto. Mayor densidad. Mayor densidad. Y la placa sudamericana, menor densidad. ¿Qué ocurre si dos placas de diferente densidad? ¿Qué ocurre cuando dos placas de diferente densidad colisionan, convergen? Se forman fosas marinas. Para que exista fosas marinas, convergencia de placas tectónicas de diferente densidad.
¿de acuerdo? Fosas marinas. Muy bien. Con el inicio de la Y cuando dije otro tema, cuando una placa, que es la placa de Nazca, por ser densas, desciende hacia la astenosfera, desciende, pierde masa, hay aporte de materia y el exceso de materia desde la astenosfera se abre paso por grietas y fisuras, dando origen a los volcanes continentales, ¿ya? Volcanes continentales. Entonces, donde existen placas tectónicas, existen volcanes continentales, existen fosas marinas. Número 4, el fondo oceánico. Esto sería el fondo oceánico. El fondo oceánico. El fondo oceánico no es plano. Si retiráramos masas de agua, encontraríamos desniveles. Desniveles. Por ejemplo, existe una cordillera debajo del mar peruano, la dorsal de Nazca. ¿Y en qué lugares, en qué zonas existen dorsales? Mira esta flechita. ¿Qué dice esta flecha? Las dorsales solamente existen cuando dos placas divergen, cuando dos placas se separan. La placa de Nazca se separa de la placa del Pacífico y se formó dorsal de Nazca. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo oceánico no es completamente plano, hay desniveles. Dorsal de Nazca, ¿qué es una dorsal? Y responde, eso es una cordillera submarina de origen volcánico y se ubica en una zona de divergencia de placas tectónicas. La placa de Nazca de la placa del Pacífico. La placa del Pacífico se separa eh, con la placa de Nazca. Eso es una dorsal, ¿ya? Esta dorsal, esta dorsal, por ejemplo, dice, tiene una extensión aproximadamente de 1100 kilómetros y se inicia a 140 kilómetros de Costa Rica y se prolonga hasta la isla de Rapa Nui. Rapa Nui, ¿ya? En la isla de Pascua. La isla de Pascua del Estado chileno cambió por Rapa Nui. Rapa Nui es la isla de Pascua. ¿De acuerdo? Muy bien. Es una dorsal, una cordillera submarina. Se acabó. Ahí está. Mira, dorsal de Nazca. Donde se separan las placas tectónicas. Relieves del litoral. Litoral. Primero entender qué es litoral. ¿Qué entiendo por litoral? Y la respuesta es litoral. Este es mar. ¿Listo? Mar. Mar. Muy bien. Litoral. Y esto sería parte costeña, de la zona costeña. Costa. ¿De acuerdo? Sierra. Selva. Costa, sierra y selva. ¿Qué es litoral? Y respondes así. Litoral es el punto de contacto entre costa y mar. Eso es el litoral. ¿Qué es litoral? Zona de contacto entre costa y mar. ¿Y cuál es origen? Por erosión marina. Las olas de traslación erosionan a las rocas continentales, dando origen a geoformas como penínsulas, puntas, acantilados, etcétera. Eso es litoral. ¿Qué es litoral? Punto de contacto entre costa y mar. ¿Ya? Muy bien. Y en el litoral podemos encontrar, como dice, por ejemplo, bahías. Bahías, tema, pregunta para el examen. Bahías. Bahía de Matarani. En la Bahía de Matarani tenemos el puerto de Matarani. Puerto de Matarani. Fue del Estado peruano, pero un gobierno anterior lo privatizó a un empresarios peruanos y el presidente actual entregó en concesión por 30 años el puerto de Matarani
Los puertos importantes, jóvenes, se encuentran en bahías. Esto es pregunta. ¿Dónde encontramos puertos importantes? Puerto de Chancay, el puerto de Chimbote, ¿de acuerdo? El puerto de Hilo, puerto de Matarani. ¿En qué relieve del litoral? Bahía. Esa es la respuesta. Penínsulas son salientes que vamos a observar. Muy bien. Eso es el litoral. Ahora, estero. Estero. Para el biólogo, ¿qué es estero? Es un ecosistema. Ecosistema, de acuerdo, ecosistema de mar tropical. Ecosistema de mar tropical. ¿En qué parte del Perú costeño tenemos un mar tropical? Respuesta, chicos. ¿En qué departamentos tenemos mar tropical? Activen su audio. En dos departamentos de la costa norte. ¿En qué departamento de la costa norte? ¿Cuál sería la respuesta? Dos departamentos de la costa norte, dos regiones de la costa norte. Con la letra T, chicos. Espero su respuesta. ¿Tumbes? Correcto. Tumbes. Piura. Piura. Correcto. Piura. ¿En qué departamentos podemos encontrar esteros? Respuesta. Tumbes y Piura. Ya está. Tumbes y Piura. ¿Ya? ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un estero? Mira, a ver. Esto es un río. Vamos a cambiar de color. Río. Río. Y este río desemboca en forma de delta. Por ejemplo, el único río de la costa peruana, de la vertiente del Pacífico, que desemboca en forma de delta. Respuesta. Está en esta zona. El único río de la vertiente del Pacífico que tiene una desembocadura en forma de delta. El río Tumbes. ¿Ya? El río Tumbes. Muy bien, río Tumbes. El río Tumbes, mira, de color negro, agua dulce. Se supone que es agua salada. Agua salada. Agua salada, agua dulce. Ahora, zona de mezcla entre agua dulce y agua salada. Posee aguas salobres. No es dulce, no es salada, ¿de acuerdo? Aguas salobres. Aguas, finalmente, salobres. ¿Listo? En los esteros, aguas salobres. Estero, zona de contacto entre desembocadura de un río y mar peruano, mar tropical. Mar tropical. Ejemplo, desembocadura del río Sarumía, estero de Sarumía, en el río Tumbes, estero del Bendito, Puerto Pizarro, en río Chira, la Bocana de Miramar, en río Piura, San Pedro, que son esteros. Para el biólogo, ¿qué es un estero? Es un ecosistema. ¿Y dónde existen los esteros? En mar tropical. ¿En, en qué departamento? Tumbes y Piura. Entonces ya no puede fallar. ¿Qué es un estero? Es una zona donde se mezcla agua dulce con agua salada, posee aguas salobres y una flora, pregunta de examen de admisión general, flora típica de los esteros. Flora típica de los esteros, una flora representativa del mar tropical. Respuesta con la letra M. Respuesta, chicos. Mangle. Flora representativa, mangle. Manglares de Tumbes. Manglares de Tumbes. ¿De acuerdo? ¿Qué flora predomina en los esteros? Mangle. Ejemplo, manglares de Tumbes. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es bahía? Mira, ¿eh? Bahía, decíamos en una clase anterior, es entrante, pero amplio. Pero si hay un entrante pequeño,
¿Ya? Esto podría ser Bahía. Vamos a Bahía. Pero es entrante de agua de menor extensión. ¿Qué nombre tiene, chicos? Tema desarrollado donde se practica la pesca artesanal. Respuesta, donde se practica la pesca artesanal. Se denomina calete, pescadores o ensenada o caleta. Caleta, mira la diferencia, bahía, caleta. Pero si hay entrante de agua de mayor dimensión, golfo. Golfo, bahía, ensenada, es relieve del litoral. ¿De acuerdo? ¿Qué importancia tienen las bahías para construir puertos? El puerto de Paita, en la costa norte, en Piura, un puerto importante para la agroexportación. El puerto de Chimbote, puerto pesquero, ahora será modernizado también para un puerto comercial. El puerto de Guarmey en Ancash, Chimbote, Guarmey se encuentra en Ancash. El puerto de Callao, puerto de Paracas e Independencia en Ica. Puerto de Matarani, que fue concesionado por 30 años a una empresa de Estados Unidos. ¿Ya? Y el puerto de Chancay, donde encontramos el megapuerto de Chancay, ¿de acuerdo? Entonces, bahías son importantes para construir puertos mayores. Si es pregunta, es por su importancia. ¿Qué es una península? Una península, si esto es litoral, existe un saliente, saliente. Ya, esto es una península. Ahí está, una península. Ejemplo, aquí tenemos península. ¿Ves? Península. Perú tiene 3 penínsulas. ¿Cuál es la península de mayor extensión? Península de Illescas, Piura. Segunda península, península de Paracas. ¿De acuerdo? Y en la costa central, península de Ferrol. Solamente tenemos 3 penínsulas. A partir de península de Illescas hasta la frontera con Ecuador, costa norte. Desde la península de Paracas hasta Chile, costa sur. Entre las penínsulas, costa central. Costa central. ¿Ya? Vamos a escribir entre las penínsulas, costa central. Costa central. Lima forma parte de la costa central. Tumbes y Piura, costa norte. Costa norte. Entre la península de Ica, frontera con Chile, costa sur. Costa sur. Pregunto, ¿por qué la costa se ha dividido en 3 sectores? Respuesta, ¿por qué se dividió en 3 sectores? ¿Cuál sería la respuesta? Porque tomamos como referencia para dividir la costa en 3 sectores a 2 penínsulas, la península de Illescas en Piura y Paracas en Ica. ¿Dónde se encuentra la península de Ferrol? En la costa central, en el departamento de Ancash. Muy bien. Punta. ¿Qué es una punta? Es una península en miniatura. Nada más. ¿Qué es una punta? Una península en miniatura. ¿Y cuál es la punta de repente más visitado, más reconocido? Es la Punta Callao. Los que radicamos en Lima Metropolitana o Callao, o Ventanilla, etcétera, la Punta Callao. Punta Capones es la punta más occidental, más occidental, ¿ya? La Chira en Lima, Punta de Lobos en Arequipa. Entonces son puntas. ¿Qué es una punta? Es como una península en miniatura, ¿ya? ¿Y cuál es la punta más conocida? Es la Punta Callao. Muy bien.
Relieve de la llanura costera. Primero, llanura costera. Mira, a ver. Esto más o menos sería la costa norte, la costa central y la costa sur. Costa sur dice, comprende un terreno llano. Muy bien, con pampas y tablazos. Pampa, relieve costeño. Tablazos de origen epirogénico, en proceso de ascenso, rico en petróleo, gas, con pequeñas colinas, cerritos, cerritos, contrafuertes andinos, a lo largo del pie de monte andino occidental, con altitud que van desde el nivel del mar hasta 1000 metros. Los cerritos de entre 0 a 1000 metros. Es muy angosta en Arequipa y se extiende solo hasta 5 kilómetros en Punta de Lobos, en Arequipa. Entre Cañete y Pacasmayo tiene un ancho considerable y en el desierto Sechura puede llegar hasta 170 kilómetros. En otras palabras, se dice que en la costa norte la costa tiene mayor extensión y en la costa central de 30 kilómetros y en Arequipa solamente de 5 kilómetros. Solamente de 5 kilómetros. Pregunta, en la costa más de menor extensión se encuentra en Arequipa y de mayor extensión se encuentra en Piura, el desierto de Sechura. Y en la costa central, en promedio, 30 kilómetros. La costa es muy irregular, ¿sí? En la costa norte, en la costa norte, en la estación de verano, en la costa norte, en la estación de verano, lluvia torrencial, lluvia torrencial, lluvia torrencial. ¿Ya? En la costa central y sur solamente ocurre garúa. ¿En qué tipo de nubes da origen a garúas o lloviznas? Eh, nubes estrato, nubes estrato. La precipitación en la costa central y sur promedio anual es 150 milímetros por año. Es la precipitación anual en la costa central y sur. Y en la costa norte, decíamos 200 milímetros al año. ¿Ya? 200 milímetros. En la costa norte llueve excesivamente en verano y en otras estaciones está soleado y el promedio es 200 milímetros. El texto especializado dice, si en un territorio la precipitación se encuentra por debajo de 250 milímetros anuales, ¿de acuerdo? 250 milímetros, se encuentra por debajo, ahí está, por debajo de 250 milímetros, esa zona es desértica, esa zona es árida. Esa zona es desértica. La llanura costeña es árida, es desértica. ¿Y por qué es desértica? Respuesta, chicos. ¿Por qué es desértica? Activen su audio, por favor. ¿Por qué es desértica? ¿Por qué es árida? Porque la precipitación en la costa peruana se encuentra por debajo de 250 milímetros por año. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo, cómo es la costa? Árida. ¿Cómo es la costa? Desértica. ¿Por qué? Porque no llueve o la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Podría ser pregunta, ¿ya? Valles. Una característica de un valle, una característica de un valle es que tiene presencia de río. Un valle tiene río, ¿ya? Un valle tiene río. Aquí está el río. Aquí está el río. Un río. Y llega al mar en forma de embudo. En forma de embudo. Es un valle. Ahora, de color negro, mira, un valle. Es un cono.
es un cono de deyección. Es una zona de depositación. Zona de depositación. Depositación de partículas. Es una zona de agradación. Los valles tienen origen por agradación, depositación. Por lo tanto, en los valles existe verdor. Existe verdor. ¿De acuerdo? En los valles existe verdor. Es una zona agrícola. Posee suelos fluvisoles. Son suelos altamente productivos. Son los más productivos del territorio peruano. ¿Dónde encontramos suelos altamente productivos? En suelos fluvisoles, en los valles transversales. En los valles transversales. Valles simplemente transversales. En los valles transversales, ¿ya? Si este río, vamos a suponer, este río es el Rímac, el río Rímac, el río Hablador, el valle transversal se denomina Valle del Rímac, ¿ya? Valle del Rímac. ¿Listo? El nombre del valle es el nombre de río. El nombre del valle es el nombre de río. 53 valles son zonas altamente productivas. Río Tumbes, Valle Tumbes. En el departamento de Piura, el río Piura, el Valle de Piura, el Valle de Chira, ¿ya? Lambayeque, el Valle Chancay, Requesaña, La Leche, Valle Azucarero, Chancay, este es el Valle Azucarero. La Libertad, Valle Arrocero, Jequetepeque, ¿ya? Chicama también es otro valle azucarero. Moche, Ancash, el Valle de Peña, Casma, Guarmey, en Lima, el río Pativilca, río Guaura, río Chancay, río Chillón, río Rima, río Luis, río Cañete, ¿de acuerdo? Río Seco, etc. El nombre de río, dije, el nombre de río es el nombre del valle. ¿Qué característica tiene? Es zona altamente productiva. En Ica tenemos Chincha, Pisco, Ica, Río Grande, Río Palpa. En Arequipa, Vallacarí, Ocoña, Camaná, Vítor, Tambo. En Moquegua, Osmore. En Tacna, Locumba, Sama y Caplín. ¿Ya? El nombre del valle es el nombre del río. Zonas altamente productivas. ¿Qué tipo de relieve costeño se encuentra en contracción? Los valles. Hemos invadido, hemos construido, hemos incorporado cemento, hemos construido condominios, casas, urbanizaciones, etcétera. Los valles transversales, los conos de deyección se encuentran en contracción, ¿ya? Por acción humana, por crecimiento desordenado, sin planificación. ¿Qué es pampa? Pampa, el problema es el tiempo, Pampa. Pampa, en el antaño, en el pasado, tuvo un río, ¿ya? Por lo tanto, realizó depositación, depositación, una zona de depositación. Muy bien, pero ese río ya no existe, ¿ya? Muy bien, ya no existe, pero es una zona de agradación. Además, en las Pampas hubo acción eólica. Ah, también hay arena en las Pampas, ¿ya? En las Pampas. Es zona de depositación. Zona de depositación. Depósitos aluviales, depósitos eólicos, pero carece de agua. Aquí hay un río próximo, un río, aquí está el río, ¿ya? Y este río llega al mar y se desperdicia el caudal del río. Entonces lo que hacemos es derivar el caudal del río hacia las pampas. Pregunta de examen de admisión. Derivamos
agua de un río hacia las pampas. Y al llevar agua a las pampas, las pampas se convierten en zona de verdor. Verdor. ¿En qué tipo de relieve se ejecutan obras de irrigación? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿En qué tipo de relieve principalmente se ejecutan obras de irrigación? En las pampas. En las pampas. Son altamente productivas es porque es por agradación, ya sea aluvional, ya sea eólico, pero posee tierra fértil, solamente carece de agua. ¿Y cómo podemos llevar agua? A través de obras de irrigación. Una de las obras de irrigación, por ejemplo, en el departamento, en el departamento de La Libertad, a ver, en el departamento de La Libertad, vamos a sacar así. Mira, Chinecas. Mira, chicos, pueden cerrar. Chi, ahí está, Chinecas. Es una obra de irrigación que se encuentra en el departamento de Ancash. Cambio de color. Cambio de color. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Cha, cha, bi, mo, chic. Obra de irrigación Chavimochic sin tilde se encuentra en el departamento de La Libertad. La obra de irrigación Olmos, trasvase Olmos Huancabamba, en el departamento de Lambayeque. Entonces, ¿en qué tipo de relieve se ejecutan obras de irrigación? En las pampas. Chavimochic, Chinecas, ¿de acuerdo? Morropón, Olmos, Majes, Siguas, ¿de acuerdo? Es tierra altamente productiva, pero mediante obras de irrigación. Muy bien, mira la pampa de Olmos. Y esa pampa de Olmos, con obras de irrigación, mira, zona productiva, es destinado a la agroexportación. ¿Qué es un tablazo? Tema anterior, por favor. ¿Es de origen orogénico o epirogénico? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Tiene origen orogénico o epirogénico? Activen. Vamos, chicos. Aulo 94. Epirogénicos. Correcto, epirogénico. Epirogénico. Se activa por la isostasia, decíamos. Epirogénico. Si es pregunta tablazos, por favor, mira Historia del Perú. Brea, Pariñas, Negritos, Lobitos, Máncora, Talara, ¿qué es? Son áreas petroleras. ¿De qué tipo de relieve costeño podemos extraer petróleo y gas? De los tablazos. Tablazo de Zorritos en el departamento de Tumbes. ¿En qué departamento predominan tablazos? En el departamento de Piura, ¿ya? Departamento petrolero, departamento de Piura. Lima, tabla de Lurín. Pero ahí sí, aún no hemos descubierto este petróleo. El gran tablazo de Ica. Entonces, los tablazos tienen origen epirogénico. En el pasado, los tablazos eran parte del zócalo continental. Ese zócalo sobrepasó el nivel del mar. Ahora un relieve sobre el nivel del mar, aquí está un relieve sobre el nivel del mar, se denomina tablazos. ¿Ya? Muy bien, pregunta por el origen epirogénico, pregunta por qué es importante. Es una zona de extracción de petróleo y gas. Depresiones. ¿Qué es una depresión? ¿Qué es una depresión? Vamos, fíjate en la hora, el problema es en la hora. ¿Qué es una depresión? Mira, vamos a suponer un color negro, litoral, 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 muy bien. Litoral, aquí hay un cerrito contrafuerte andino y debajo hay una pequeña, una zona de hundimiento. Y esto es
nivel del mar. Nivel del mar, nivel del mar. Y si proyectamos el nivel del mar, si proyectamos el nivel del mar, existe parte de la costa bajo el nivel del mar. Esa zona costeña bajo el nivel del mar es lo que se conoce con el nombre de depresiones. Que son zonas hundidas de la superficie costera ubicadas bajo el nivel del mar. En estos terrenos cóncavos, área cóncava, ¿de acuerdo? Área cóncava, muy bien. Hay afloramiento de aguas saladas. Afloramiento. Si esto es relieve costeño bajo el nivel del mar, se supone que hay filtración de agua salada. Hay filtración de agua salada. Filtración de agua salada. Además, existe filtración de agua subterránea dulce. Agua dulce, agua salada. Esa zona de mezcla, aguas salobres. ¿Ya? Aguas salobres sería la respuesta. Y en agua salobre, que no es salada ni dulce, germina, brota, brota, totorales, juncales. Si hay flora que he mencionado, aves migratorias, aves migratorias. Entonces, pantanos de villa es un ejemplo. Albúfera, albúfera, albúferas, lagunas, ¿de acuerdo? Lagunas, pantano de villa, una depresión. Es una zona de mezcla entre agua dulce y agua salada. Pero si solamente ocurre, va a suponer, si solamente ocurre filtración de agua salada, no habrá totorales, juncales, no existirá, simplemente aves migratorias. Filtración de agua salada. Entonces, y se evapora y quedan minerales. Entonces, de este lugar obtenemos sal de mesa, obtenemos fosfatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las depresiones son importantes. Son importantes. Vamos a analizar. Estos terrenos ya dije, humedales, albúferas, pantano de villa, pantanos, correcto, lagunas, ya está. La depresión de mayor profundidad, la depresión de Bayóvar es la depresión de mayor profundidad. En esa zona es zona de fosfatos, ¿ya? Si pensáramos como un empresario positivo, los fosfatos se convierten en abono. Pero también si tienes pensamiento militarista, lo convertimos en dinamita. Entonces, de la depresión de Bayóvar se extraen fosfatos, ¿de acuerdo? Depresión de Otuma, en Ica, Salinas de Ica, Salinas de Otuma, Salinas de Cañamac, en Lambayeque, Salinas, sal, muy bien. Laguna de Mejía, Albúferas, esto es Santuario Nacional. Lagunas de Mejía, Santuario Nacional, zona intangible. Es como Pantano de Villa, pero Pantano de Villa tiene la categoría de refugio de vía silvestre. En cambio, Laguna de Mejía tiene la categoría de Santuario Nacional, una zona intangible. ¿Ya? Entonces, las depresiones también son útiles para la actividad productiva. Medio mundo. Medio mundo. Salinas de Huacho, Pantano de Villa. Listo. Dunas, cerrito nada más, chicos. Cerros, montículos de arena. Cerros de arena. Duna. Duna Cerro Blanco. Muy bien, ejemplo. En la Libertad, Purpur. En Ica, Paracas, Cerro Blanco. En Lima, Asia, Chilca. Desierto. ¿Qué es un desierto? Zona donde predomina arena. ¿Qué desierto? Zona donde la precipitación pluvial es menor. Y en lo del desierto hay un afloramiento de agua, Huacachina, y en el perímetro dunas. ¿De acuerdo? Ese es un desierto.
Bioma de clima árido, zona árida, donde la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. El desierto más grande es Sechura, en Lima, Ancón, en Ica, Paracas, seguramente conocen los que radican en Lima, en Arequipa, desierto de la Joya. Pero recordando que la costa peruana es un espacio árido, es un espacio desértico. Duna Grande, llamado también Cerro Marcha, es la duna más grande del Perú, donde se encuentra en Nazca, en el departamento de Ica. ¿Qué son estribaciones? Me va a ganar el tiempo. Cerritos, nada más, cerros, cerros, cerros. Estribaciones o contrafuertes andinos. Si un contrafuerte andino, chicos, mira, este es un contrafuerte andino. Un contrafuerte andino. Y está frente al mar. Frente al mar. Contrafuerte andino. Frente al mar. Evaporación. Condensación. Condensación. Y es en algunas estribaciones brota vegetación. En algunas estribaciones brota vegetación. Esta forma de vida que existe en algunas estribaciones se llaman lomas. Las lomas, esteros es de mar tropical, lomas es de mar frío. ¿Dónde podemos encontrar lomas? En algunas estribaciones. El responsable de la formación de lomas es mar frío. ¿Ya? Muy bien. Dice loma, mira, algunas lomas costeras se forman en las laderas occidentales mirando hacia el mar. Comienza desde casi del nivel del mar hasta 1000 metros, con variaciones a nivel local. Se presentan una vegetación de diversos tipos. Reverdece, reverdece durante el invierno, ¿de acuerdo? Invierno, por la acumulación de neblinas y la precipitación de llovinas o garúa. Se distribuye desde Illescas hasta 30 grados latitud sur en territorio chileno. En las lomas existe por influencia de mar tropical. Mar frío, lapsus. Mar tropical, esteros. Muy bien, la loma de Atiquipe en Arequipa es la loma más grande que tenemos, ¿ya? Y algunas lomas, por acción humana, están en proceso de desaparecer, ¿ya? En las lomas de Lachay, Reserva Nacional Loma de Lachay, el Estado ha preservado para que sus hijos, mis nietos, sus bisnietos de ustedes contemplen qué es una loma. Las lomas son invernales, existen en la época invernal. Las lomas es estacional, estacional. Cordillera de la costa, cordillera de la costa. La cordillera de la costa, chicos, la cordillera de la costa se formó en la era paleozoica. Era paleozoica. La cordillera de los Andes es de la era mesozoica, donde podemos encontrar rocas de mayor antigüedad en la cordillera costeña. En la cordillera costeña, ¿ya? Dice, es una cadena montañosa de escasa elevación que se presenta en forma discontinua en el extremo noroeste. En Piura se encuentran los macizos de Illescas, la Silla de Paita y los Cerro de Amotape, Parque Nacional Cerros de Amotape. Parque Nacional Cerros de Amotape, en el sur, desde Paracas hasta la frontera con Chile. Es de la era paleozoica. Si buscamos restos fósiles de, de formas de vida de la era paleozoica, se puede encontrar en restos de la cordillera costeña, costa norte y costa sur. ¿Ya? Costa norte, costa sur. Muy bien, relieve andino. En el relieve andino es muy accidentado, predominan cordilleras, ¿de acuerdo? El pico más alto del Perú, el Nevado de Huáscarán, aquí está el Nevado de Huáscarán, el pico más alto del Perú, en los textos de secundaria aparece 6.768 metros. En, en un documento cartográfico oficial en la Carta Nacional del Perú, la altitud es 6.746 metros sobre el nivel del mar. Y el paso de Porcuy es el paso más bajo, ¿no? 2138. Entonces analicemos cordilleras. Cordillera Blanca. Cordillera Blanca. Tienen que conocer Cordillera Blanca, Nevada de Jancapampa,
en la provincia de Pomabamba. Mira, Cordillera Blanca, departamento de Ancash. El pico más alto del Perú se encuentra en la Cordillera Blanca. Su nombre es el Nevado de Huascarán. Cordillera tropical. Entre el trópico de Cáncer y Capricornio es la cordillera de mayor altitud, el Nevado de Huascarán. Glaciares más bellos, Alpamayo. Destacan los nevados de Huascarán, Alpamayo, Guandoy. Presenta lagunas en circo glaciar, Yanganuco, Parón. Donde se encuentran las lagunas altoandinas en un circo glaciar por degradación glaciar. ¿Ya? Muy bien. Blanca, cordillera, el Nevado de Huascarán es pregunta porque es el pico más alto de la zona tropical. Cordillera Guaywash. En la cordillera Guaywash encontramos el segundo pico más alto del Perú, el pico más alto, el segundo pico más alto de la zona tropical, en la cordillera Guaywash. Tienen la categoría la cordillera Blanca, parte de la cordillera Blanca es Parque Nacional de Huascarán. Guaywash tiene la categoría de zona reservada, quiere decir que está en estudio. Puede ser un santuario o podría ser un parque o una reserva, ¿ya? Y eso lo determina CERNAM. Pero, ¿dónde se encuentra el segundo pico? En la cordillera de Guaywash. El nevado de Yerupajá, jóvenes, se encuentra entre Lima, Huánuco y Ancash, ¿ya? Es el segundo pico más alto del Perú. Muy bien. Es un pico fronterizo. Lima, Ancash y Huánuco. Correcto. La Viuda, entre Junín y Lima. Mira, punto más alto, Rajuntay. Subrayas en tu separata. El pico más alto de la cordillera de la Viuda, el Rajuntay. Rajuntay. Y el río Lima Metropolitana tiene río Lurín, río Rímac, río Chillón. Aquí nace en los deshielos de la laguna del Nevado Rajuntay, nace el río Chillón, ¿ya? Del cono norte. Cordillera Central, Lima. Cordillera Central, Lima. El pico más alto, Cotoní. El pico más alto, Cotoní. Y en los deshielos de esta cordillera, en el Nevado de Paca y Yucos, nace el río Rímac, nace el río Lurín. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde tiene su origen el río Lurín y el río Rímac? En la cordillera central. En la cordillera central. Y la de Río Chillón en la cordillera La Viuda. El paso ahora de La Viuda también se encuentra en esta cordillera. ¿Ya? Muy bien. Cadena de conos volcánicos. Cadena de conos volcánicos. Quiere decir, eh, en, en la costa, en la Sierra Sur predominan volcanes. Pregunta de examen de admisión general, pregunta de examen en la pre. Ingreso a través de la pre. Cadena de conos volcánicos. ¿Dónde la encontramos? Principalmente en la Sierra Sur. En la Sierra Sur. ¿De acuerdo? Pero también existe en la Sierra Central, pero predominan en la Sierra Sur. El Instituto Geofísico del Perú, los volcanes activos, pero potencialmente activos del Perú son Sarazara en Ayacucho, en la Sierra Central, Sabancaya, Misti, Chachán y Coropuna. Y Coropuna, el pico más alto del Perú es el Nevado de Huascarán. El número 2 es Yerupajá. El número 3 es Coropuna. El tercer pico más alto del Perú es Coropuna. Y Coropuna es volcán. El volcán más alto del Perú, Coropuna. ¿Ya? Ubinas, Tixani, Huaynaputina y Moquegua, Tutupaca, Yucamani, Casiri, en Tacna. ¿Dónde predomina? En la Sierra Sur. Pero Coropuna está en la Sierra Central, Misti, Chachán en la Sierra Central, de acuerdo en el departamento de Arequipa. Ahí tenemos. Mira, mira de color negro. De color negro. Esto es la cordillera occidental. Cordillera occidental. Cordillera occidental. ¿Ya? Cordillera occidental. Cordillera occidental. Cordillera oriental.
Cordillera Oriental, Cordillera Oriental, Cordillera Oriental, Cordillera Oriental. Muy bien, Cordillera Oriental. ¿Por qué? Porque tiene el mismo tipo de roca de la misma antigüedad y cordillera subandina, cordillera subandina, cordillera subandina de reciente formación. Existe dos nudos de importancia. Existe dos nudos de importancia. El nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Entre Pasco, frontera con Ecuador, con Andes del Norte, Cordillera Occidental de Andes del Norte, entre Nube Pasco y Nube Vilcanota, Cordillera Occidental de los Andes del Centro, muy bien, entre Nube Vilcanota, frontera con este, Chile y Bolivia, Andes del Sur, donde predominan conos volcánicos en la cordillera occidental, marcas así, en la cordillera occidental, vamos a borrar, en la cordillera occidental de los Andes del Sur, cordillera occidental de los Andes del Sur, predominan evidencias de actividad volcánica en nuestro territorio andino. ¿De acuerdo? ¿Por qué la Sierra Peruana se dividió en norte, centro y sur? Porque existen dos nudos de importancia, el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Muy bien. Cordillera Oriental de los Andes Centrales. Vuelvo. Cordillera Oriental, Oriental, esta parte de los Andes Centrales. Repito, Cordillera Oriental, ah, Cordillera Oriental, Cordillera Oriental de los Andes Centrales. Cordillera Oriental de los Andes Centrales. Esa es la explicación. Mira, Cordillera de Vilcabamba. El, el pico más alto, Salcantay. Salcantay, el pico más alto. La laguna de Piuray. La laguna de Piuray abastece de agua al Valle Interandino de Cusco. ¿Ya? Salcantay es el pico más alto de la cordillera de Vilcabamba y se encuentra entre Cusco y Junín. Pero Salcantay, departamento de Cusco. El cordillera de Vilcanota, Cusco netamente. El Apu mayor de Cusco, el Apu es un cerro sagrado, es el nevado de Ausangate. Nevado. Algunos textos secundarios dice cordillera de Ausangate. Ausangate es un nevado. Este nevado se encuentra en la cordillera de Vilcanota. El nevado más importante, Ausangate, Apu mayor del Cusco. Tiene glaciares activos, numerosos valles en forma de U por degradación glaciar. ¿De acuerdo? Entonces, cordillera oriental de los Andes del Sur. Vuelvo. Cordillera oriental, esta parte de color, vamos a suponer azul. Cordillera oriental de los Andes del Sur. Ya esa es la lectura. Cordillera oriental de los Andes del Sur. Vamos. Cordillera oriental de los Andes del Sur, Cordillera y Carabaya. ¿Por qué Carabaya? Pregunta. Para una evaluación. Es una zona rica en oro. ¿Ya? Minería informal, minería ilegal, crimen organizado, porque es una zona rica en oro. Se encuentra en el departamento de Piura. El nevado más importante, Ayincapá, el nevado de Kenamari, lagunas de Chungara, Subiricocha, etc. Pero Carabayac, esta cordillera, chicos, contiene oro, donde se encuentra minería ilegal, informal, en las entrañas de la cordillera de Carabaya, en el departamento de Puno. ¿Ya? Muy bien. Letra A, cordillera. ¿Dónde dice letra A? Está mal. Este es cordillera, la letra E es Vilcabamba. ¿Ya? Vilcanota y esto sería Ausangate. La letra está mal. Falta corregir.
Incorrecto. Valles interandinos. A ver, chicos, valles transversales, ¿qué origen tiene? Por agradación fluvial. Valles interandinos por agradación fluvial. Menciono ciudades importantes. La ciudad de Arequipa, la ciudad de Cajamarca, la ciudad de Huaraz, la ciudad de Huancayo, ¿de acuerdo? Concepción, etcétera. Zona de mayor concentración. ¿En qué relieve andino se ubica mayor concentración peruana en la zona andina? En los valles interandinos. ¿Y por qué tiene mayor población en la zona andina? Porque tiene el clima templado. Clima templado. El clima templado no deberíamos de tener, porque somos un país tropical. Debería predominar clima tropical. Pero como tenemos cordillera los Andes, tenemos clima templado. Y si conocemos Cusco, zona de concentración. Ciudad importante de la Sierra Peruana, en los valles interandinos. Y si no es concentración humana, es zona agrícola, es despensa del Perú. El mejor clima, zona productiva, zona de agradación, los valles interandinos. Callejón de Huaylas, la Suiza peruana, ¿no? En el departamento de Ancash. En Piura. Piura, chicos, no es netamente costeño, tiene sierra. Huancabamba, el valle de Huancabamba en el departamento de Piura, Cutervo, Celendín, Chota, Cajamarca, Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo en La Libertad, Callejón de Huaylas, ¿no? Cuando un costeño observa solamente estribaciones andinas sin vegetación, desiertos, dunas, y cuando viaja por primera vez a la zona andina queda maravillado porque es de verdor, ¿no? Y si vamos al oriente, a la selva, es zona de verdor, es así en nuestro territorio. Primero conocer lo nuestro, después conocer otros territorios de otros países. Entonces, esto es un valle interandino. Cerritos con mucha vegetación, zona productiva, ¿ya? Muy bien. Canta, Guarochirí, Yauyos, el Valle del Mantaro. Me pregunta. Despensa del Perú. Lo que consume Lima se produce en el Valle del Mantaro. Sí, pues la serranía abastece de alimentos a Lima metropolitana, ¿ya? Zona de agradación. Meseta, fallamiento. Fallamiento. ¿Qué hay? Ichu, hay lagunas, hay depresiones, camelias sudamericanos. La meseta más grande del Perú, la meseta más grande del Perú es la meseta de Collao. La meseta de Collao, ¿ya? La meseta de Bombón, entre Junín y Pasco. Bombón, Huancavelica, Castrovirreyna, Ayacucho, Parinacochas, Pampa Galeras, Reserva Nacional de Pampa Galeras, donde se reproducen vicuñas. Pampa, la meseta de la quinoa, en el departamento de Ayacucho. Mesetas, zona ganadera, por el calentamiento global ya se puede cultivar, ya también hay árboles. El cambio climático se siente en la zona andina, se siente en las mesetas, ¿ya? Muy bien. Quebradas. Quebrada es un lugar accidentado, es una quebrada, es un relieve con pendiente. En la zona andina encontramos quebradas, ¿ya? Pasos, pasos o abras. Es pregunta, chicos. Pasos o abras. Tema. Hay un compañero que tiene activado su audio. A ver, ¿quién es? Está escuchando clase y escuchando música. No quiere ser San Martín. Bueno, chicos, ¿qué es paso o abra? Esto es una cordillera. La parte inferior de una cordillera, la parte inferior, esta es pregunta clásico que formulamos. Somos como 27 profesores de la plana. La parte inferior de una cordillera se denomina pasos o abras. Es por degradación glaciar. Degradación glaciar. ¿Qué utilidad tienen? La pregunta no es dónde se encuentra tal paso o abra. ¿Para qué sirve? Sirve para construir carreteras, sirve para trazar líneas férreas.
es el punto inferior de un sistema montañoso, ¿de acuerdo? Si queremos viajar de Lima a Cerro de Pasco, capital de Pasco, paso Abra la Viuda. Si deseamos viajar de Olmos, Lambayeque, Jaén, Cajamarca, Porcuya, es el paso más bajo que tenemos en el Perú. El paso más bajo, Porcuya, el paso de Porcuya, ¿ya? Lima, La Oroya, Anticona. Si vas por carretera, seguramente tu padre está manejando, carretera, Anticona. 4.840. 4.829. Entonces, eh, Paso Abra, ya con carretera de mayor altitud, es el paso de Anticona, pero sin carretera, Chimboya, Chimboya, Cusco, Puno. ¿Ya? Los que conocen Arequipa, Juliaca, Juliaca es Puno, Crucero Alto. Conococha, Lima, Callejón de Huaylas. Lima, Callejón de Huaylas. Después de ascender como unas carreteras en forma de serpiente, llegamos a Conococha. ¿Ya? Muy bien. Cañones fluviales. ¿Qué es un cañón? Tema anterior. A ver, vamos a recordar. ¿Qué es un cañón? Esto es una cordillera, decíamos, una cordillera. Muy bien. Hay un río, hay un río, vamos, de color, un río, y ese río erosiona la cordillera. Y a consecuencia de la erosión, esta cordillera eh, fue erosionado, fragmentado, y el río aparece en la parte inferior. Ese es un cañón. Cañón, ¿de acuerdo? Pero si el río tiene mayor caudal, la abertura, la abertura, ¿ya? Es mayor. La abertura es mayor. Esófago de mayor extensión. Y el río aparece en la parte inferior. Ahí está. Este es un pongo. Los pongos existen en la cordillera, es un relieve de la selva alta. Cañón, principalmente relieve de la sierra peruana. ¿De acuerdo? Un cañón, río de menor caudal, pongo, ríos caudalosos. Entonces, cañón es por degradación fluvial. Degradación fluvial. El cañón de Colca, ¿de acuerdo? El cañón de Colca. El cañón de Cotahuasi. Cotahuasi es el cañón más profundo de América. Cotahuasi, Colca, se encuentra en Arequipa. Cañón del Pato, el Infiernillo, que su origen es por degradación fluvial. ¿De acuerdo? Degradación fluvial. Relieve de la selva peruana. La selva, si hablamos de selva, hay dos sectores, selva alta y selva baja. Selva alta y selva baja. Vamos, selva baja y selva alta. Fíjense, chicos, selva baja entre 80 a 400 metros sobre el nivel del mar. Entre 400 a 80 metros, otros textos dicen 83 metros, pero entre 400 a 80 metros selva baja. ¿Ya? Selva baja. Vamos a retroceder. Selva alta, entre 400 a 3000 o entre 3000 a 400, selva alta. Selva alta, ¿ya? Y en la selva alta encontramos pongos. Pongo viene de runa simi o quechua. Punku, puerta. Puerta entre la selva alta y la selva baja. ¿De acuerdo? Puerta entre la selva alta y la selva baja. En la selva alta encontramos valles longitudinales. Valles longitudinales. Dentro de esta, entre 400 a 3000 metros, de esta, el área ubicada entre 800 a 3000 metros se le denomina ceja de selva o ceja de montaña. Es un relieve muy accidentado. Y entre 800 a 400 metros 800 a 400 metros, valle un poco más amplio, zona agrícola, zona productora, zona cafetalera, etcétera, etcétera. Eso sería la selva alta. Ceja de selva y valles longitudinales entre 800 a 400 metros sobre el nivel del mar.
Mira, el Pongo de Rentema. ¿Qué es un pongo? Un río caudaloso. Erosionó a la cordillera oriental o erosionó a la cordillera subandina. ¿Ya? Pongo de Rentema. Dice Cordillera Colán. ¿Dónde se encuentra el Pongo de Rentema? En la cordillera de Colán. Muy bien. Cordillera de Vilcabamba. Pongos de Mantaro y Apurímac. El Pongo de Mantaro el Pongo de Mantaro. Apurímac es un cañón. Es un cañón. Apurímac es un cañón. Pongo de Mantaro, sí. Cordillera de Vilcanota, Pongo de Mainic. En la cordillera de Vilcanota encontramos Pongo de Mainic. El río Urubamba. El río Urubamba va a dar origen al Pongo de Mainic. ¿Ya? Pongo de Aguirre, en la cordillera subandina. ¿Dónde encontramos pongos? Respondes así. En la cordillera oriental y en la cordillera subandina. Y hace un momento dije cordillera subandina solamente frente a la costa, a Andes del Norte, la parte oriental. En la cordillera subandina, el pongo más importante del Perú, el pongo de Manseriche, en el Cerro Campanquis, un pedacito de la cordillera subandina es Cerro Campanquis, y en este Cerro Campanquis el pongo más importante. Los pongos tienen potencial hidroeléctrico, y el pongo más importante del Perú es el pongo de Manserich, ¿de acuerdo? Erosionado por el río Marañón. Cordillera Azul es otra denominación de la cordillera subandina, Cordillera Azul, el Pongo de Aguirre, Boquerón del Padre Abad, Boquerón del Padre une entre la selva alta y la selva baja, cordillera subandina. ¿Dónde encontramos pongos? En la cordillera oriental y en la cordillera subandina. Requisito para que se formen pongos, ríos caudalosos. En la vertiente del Amazonas o vertiente del Atlántico podemos encontrar pongos. ¿Qué importancia tienen los pongos? Potencial hidroeléctrico. Los valles longitudinales, zona altamente productiva, decíamos, entre 800 metros hasta 400 metros, valles longitudinales, son suelos aluviales, son dedicados a la agricultura y ganadería. Entonces, el Valle de Jaén, un valle cafetalero, Cajamarca, Bagua, Amazonas, Bagua Grande, Bagua Chica, San Martín, Mayo, Guayaga, Huánuco, San Martín, el Valle de Guayaga, ex Valle Cocalero, ahora es una zona frutícola, ¿no? Tingo María en Huánuco. Huánuco uno dice, Huánuco, serranía, ¿no? Tiene selva alta, Tingo María, la Bella Durmiente, ¿no? En el departamento de Huánuco. Pasco, pregunta de examen de admisión, cuando la pregunta era memorística. Pasco, uno dice, Pasco está en la sierra peruana, con su capital Cerro de Pasco. Y resulta que tiene Oxapampa, Posuso, Pichis, Palcasu. Entonces, Oxapampa, Pasco, selva alta. Junín, Chanchamayo, Satipo, el valle de Chanchamayo, un valle cafetalero. Cusco, la convención Cosquipata en el departamento de Cusco. Tambopata, Puno y Madre de Dios. Entonces, zona altamente productiva y con mayor concentración de la selva alta, los valles longitudinales. Selva baja. Selva baja, mira chicos. Cerritos, selva baja. Cerritos, mira, ¿ve? Negro, color negro. Cerritos, cerritos, filos, altos, alto, alto. Vamos a decir, alto. Restingas, restingas, restinga. Bajiales, ¿ya? Muy bien, mira, vamos a encerrar. Esto es filo. Filo, filo. Cerros son colinas de poca elevación. Puede ser 80 metros, puede ser 100 metros. Cubierta de vegetación. Zona protegida, está prohibida la tala. ¿Ya? Altos, pregunta. Alto es pregunta, pregunta, así candidato alto.
Y esto sería alto. Alto. ¿Dónde podemos encontrar ciudades importantes? Ciudades importantes. En los altos. En los altos. ¿Dónde se encuentra la ciudad de Iquitos? En altos. Altos. Pucallpa, alto. Ah, son terrenos constituidos por terrazas aluviales de poca elevación, no inundables. Por eso tenemos ciudades principales, apropiadas para el desarrollo de la agricultura, porque no llega a inundar. Agricultura permanente, frutales y sembrío de pastos. Aquí se emplazan principales ciudades. Esto es pregunta. Altos es pregunta. Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, Puerto Maldonado. Puerto Maldonado es capital de Madre de Dios. Yurimaguas, de acuerdo, Iquitos se encuentra en Loreto, Pucallpa en Ucayali. Entonces, ¿dónde se encuentran las principales ciudades del oriente peruano? En los Altos. Y también para agricultura permanente. Restinga es zona agrícola. Es zona agrícola. Restinga es zona agrícola. Pero Restinga es zona agrícola. Pero se llega a inundar en época de fenómeno del Niño. ¿Ya? Son relieves ubicados debajo de los altos, correcto, debajo de los altos, pero por encima de los barriales y las playas. Se forman por sedimentos dejados durante las inundaciones periódicas. Se llega a inundar. ¿Ya? Por eso una zona agricultura permanente en los altos. Si no es agricultura permanente, ciudades principales. ¿Ya? Muy bien, cultivos predominantes, plátano, yuca, maíz. Barriales, barro, barro. Barrial viene de barro. Zona de depósito, sedimento, de limo. Tierra, cuando el caudal del río amazónico crece, se desborda. Y al desbordar lleva material muy fino que se llama limo. Y el limo se convierte en tierra fértil. Barriales o barrizales, en algunos textos vas a encontrar con el nombre de barrizales, es zona altamente productiva de arroz. ¿Y qué es bajial? Es una depresión que se ubica generalmente entre dos restingas entre restinga o restinga y una playa. Zona de mal drenaje. Entonces, en la selva baja, en algunos textos, chicos, cuando dice selva baja, es completamente llano. Incorrecto. Hay desniveles. Y cada desnivel tiene nombre: filos, altos, barriales, restingas, barrizales, cordillera alto oriental de Contamana. Aquí está, cordillera alto oriental de Contamana. ¿Ya? Cordillera. La cordillera de Contamana, conocida también como cordillera alto oriental o San Francisco, se extiende transversalmente entre los departamentos de Loreto y Ucayali, llega al territorio de Brasil, frontera con Brasil, área donde se alcanza cerca de 800 metros y vamos a suponer, esto es cordillera subandina y cordillera oriental. Cordillera de Contamana o cordillera ultraoriental. Y aparece por esta zona un río, el río Ucayali. El río Ucayali. El río Ucayali erosiona la cordillera de Contamana, erosiona y al erosionar se formó Pongo. Pongo. Respuesta, chicos, ¿qué nombre tiene el Pongo? Que se encuentra en la cordillera de Contamana. Pongo. Pongo de un navegante español que llegó a la zona del Amazonas, ¿de acuerdo? Y lleva el nombre de ese navegante que partió desde Ecuador, territorio actual de Ecuador. Pongo D, activen su audio. ¿Nadie? Orellana. Correcto. Pongo de Orellana se encuentra ¿dónde? En la cordillera de Contamana, erosionado por el río. ¿Cómo se llama el río? El río más extenso del Perú. El Ucayali. río, el río más extenso. Cuidado con marcar Amazonas, ¿no? Del Perú. Ucayali, profe. Río Ucayali. Ucayali. Río Ucayali, correcto. Río Ucayali. Ya tienes ese dato y está grabado.
Tahuampa, ¿qué es Tahuampa? Pantanos. ¿Qué es Tahuampa? Pantanos. Nada más. Aguajales, pacanales, zona. En la selva baja predomina Tahuampas. En la selva baja predomina Tahuampas. Cocha, ¿qué son cochas? Son lagunas. Lagunas, de acuerdo, cauce abandonado de un río meándrico. Acá está un río meándrico. Un río meándrico. Aquí está un río meándrico. Vamos a borrar. Un río meándrico. Río meándrico. Y este río meándrico cambia de cauce. Cochas. Pero cuando vas a San Marcos y profundizas, esto sería Tipishka. Va una flecha. Esto es Tipishka. 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 ¿Ah? Tipishka, ¿qué es? Laguna en forma de media luna. Y Cocha sería una depresión. Una depresión. Una depresión. Una depresión. Y en esa depresión hay agua. Esta es una cocha. Esta es una cocha. ¿Ya? Pero por lo general confundimos cocha con tipishka. Laguna en forma de media luna, tipishka, donde podemos reproducir este paiche en tipishkas y cochas. ¿Ya? Estos son relieves, chicos, de la selva baja. Conclusión, la selva baja no es completamente plano, presenta desniveles. Mira, a ver, cordillera oriental, cordillera subandina, hay filos. Hay alto, zona urbana, restinga, zona agrícola, pero no permanente, porque se llega a inundar, y el relieve más extenso es Tahuampa, de acuerdo, río con curvas, denomina meandro, degradación fluvial. ¿Y dónde encontramos grutas, cuevas o cavernas? En la cordillera oriental y en la cordillera subandina. Memoria de corto plazo, le dijimos en la clase anterior. ¿En qué tipo de relieve podemos encontrar grutas o cavernas? Aquí en su audio. Rocas sedimentarias. ¿Pero qué tipo de rocas sedimentarias? ¿Cómo se llama esa roca sedimentaria? Comienza con la letra C. ¿Caliza? Vamos. Correcto. Rocas calizas. Solamente encontramos grutas, cavernas, cuevas, sumidero, estalactita, estalagmita en rocas calizas. ¿Y dónde encontramos? En la cordillera oriental y en la cordillera subandina. ¿Ya? Muy bien. Eso quiere decir que la cordillera oriental hace millones de años estuvo en el fondo del mar. Y la selva baja fue mar interior. Y restos de peces del antaño, de hace millones de años, se llama resto fósil viviente, se llama paiche. El paiche es de la era paleozoica. Aún podemos encontrar en algunos ríos. Espero que no desaparezca por acción humana. Esta es la selva, mira, ¿ve? Cordillera subandina, en la parte, mira, cordillera, así es nuestra selva, en nuestra Amazonía. Y esto es lo que debemos preservar. Pero hay leyes que saca el Congreso autorizando la deforestación pensando solamente en el momento. Este es el pulmón, uno de los pulmones del mundo, ¿no? Recordando que donde se produce más oxígeno es en los océanos, a través del fitoplancton. Y en zona tropical es la cuenca de la vertiente del Amazonas, ¿ya? Muy bien. Número 1, clave bueno. Bueno. 2, clave dado. Dado. 3, avión. Avión. En este tipo de pregunta, le dije en la clase anterior, meseta quebrada, Abra, el profesor me explicó, Abra es por degradación glaciar, es útil para construir carreteras o trazar líneas férreas. Entonces, 3, ¿con qué letra? A, B, C o D. ¿Con qué relaciono? Con D, Sí. partes bajas de la cordillera.
1, 3D. Si 3D, mira, 3D, 13 no puede ser pregunta, no puede ser la clave. 3D podría ser 3B, no es pregunta. 3A no es pregunta. Descarté 3 alternativas. ¿Qué más? Cañón. Ah, el profesor me dijo cañón es por río de menor caudal. También es útil para construir centrales hidroeléctricas y se encuentra en la serranía. Entonces, 4 ¿con qué letra? 4, aquí está. Dice paredes alargadas, casi verticales, formadas por erosión de los ríos. Mira, te da datos. 3B, 4B, 4B. Ah, un Vivec. Muy bien. ¿Qué más? Meseta. ¿Qué es meseta, chicos? Es por fallamiento. Y si es por fallamiento, altiplanicies, altipampa, zona de bofedales, zona de ganadería extensiva, zona minera, ya, relacionas. Y la clave es A. 3A, ¿ya? 4 casita, casa, altos. ¿Qué dice de altos? Densa vegetación, gran parte está conocida como selva baja, se va a afectar inundaciones y se ve afectada producto del borde del río y un asentamiento, situación que dificulta el asentamiento. ¿Ah? No puede ser, ¿sí? A ver, vamos a analizar. La selva peruana, que es una extensa área de nuestro territorio, correcto, caracterizada por densa vegetación, muy bien. Gran parte de esta conocida como selva baja, correcto, porque la selva es selva alta, selva baja. Se ve afectada por inundaciones, correcto, la selva baja. Producto del borde de los ríos, correcto, situación que dificulta el asentamiento de la población en esta región. A partir de lo descrito se refiere que las principales ciudades, ahí está, esta es la clave. Principales ciudades, ¿dónde? En los altos. Esa es la clave C, ¿ya? A leer está correctamente planteado. Cívica, organización civil. Mira, ve, organización civil. ¿Cuál es el tema? Organización civil, instituciones, funciones y movimientos sociales. Organización civil. Están constituidas, dice, están constituidas por un grupo de ciudadanos a partir de 18 años, tienes derechos y deberes, que se unen voluntariamente, sin ánimo de lucro. Eso es en teoría, pero la mayoría se nos unimos para, ahorita, en este momento ya se están formando agrupaciones, dice, mira, yo apoyo a tal candidato porque si llega al poder ya pues me va a dar concesiones, pues. O sea, no están pensando en la patria, están pensando cómo generar más ingresos. Es nuestra realidad a nivel nacional. Pero dice que es una organización de la sociedad civil, grupo de ciudadanos que se unen voluntariamente sin fines de lucro. Surge en el ámbito local, nacional o internacional. Puede ser provincial, distrital, a nivel nacional o internacional. Tienen naturaleza altruista y son dirigidas por personas con un interés común. Interés común. ¿Cuál es su interés común? A ver, Coordinador Nacional de Derechos Humanos, que tiene 82 organizaciones. ¿Qué defiende? Derechos humanos. No se interesa si es de derecha, de izquierda, centro, pero debe defender los derechos humanos. ¿Ya? Proética. Es el capítulo varona de Transparencia Internacional y se constituyó en el 2002 como la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética, mira, proética, ya puedes sacar conclusión, proética y lucha contra la corrupción. Lucha contra la corrupción. Y la corrupción, pues jóvenes, he hablado de diferentes clases, se ha generalizado en nuestra patria y como se ha generalizado es una lacra que afecta casi a todos. Ya casi todos estamos inmersos en la corrupción, directa o indirectamente. ¿Ya? Entonces, proética podría ser pregunta, lucha contra la corrupción. Desde entonces viene realizando diferentes actividades teniendo como objetivo erradicar la corrupción. Erradicar es un poco imposible, pero nos- es que se ha generalizado, ¿no? Estudiando este fenómeno y sus causas, así como incentivando a otras instituciones involucradas en esta problemática y tomar acción frente a ella. Esto es proética, es pregunta. ¿De acuerdo? Por el tema de
corrupción. Muy bien, seguimos analizando. Dice, Asociación Civil Transparencia. Es una organización sin fines de lucro, todos son sin fines de lucro, fundada en el 94 en Perú, dedicada a la promoción de la calidad de la democracia y la representación política. ¿Qué es lo bueno que se ha descubierto que hemos inventado la democracia? Dictatorial, autocrático, no. La democracia, el pueblo decide. Pero sabemos que a través de los medios de comunicación nos manipulan subliminalmente una falsedad repetida como verdad, se convierte en verdad y nos convence y nuevamente marcamos por el candidato que nos han direccionado a marcar. Entonces, transparencia es bajo esa parte. Calidad de la democracia. ¿Somos democráticos o no? ¿O somos solamente teóricos? ADEX, Asociación de Exportadores. Es una institución empresarial, correcto, fundada en el 73 para representar y prestar servicios a sus asociados, a los exportadores. Exportadores, importadores y prestadores de servicios al comercio. Pero, en teoría, pues, eh, lucha contra la corrupción. ¿Ya? Desde su fundación está constituido por los siguientes Proética está constituida por Transparencia Civil, Asociación Civil Transparencia, por ADEX, Comisión Andina de Juristas, Instituto Prensa y Sociedad Civil. Son componentes de Proética. Y todos los cuatro componentes se supone que luchan contra la corrupción. ¿Ya? Organizaciones sociales. Vamos a ampliar. Una organización social es toda forma organizada de personas, ¿ya? Naturales, con DNI, jurídicas, tienen nombre jurídica, inscritas en registros públicos, SUNAR, SUNAR, que se constituyen sin fines de lucro, correcto, políticos, partidarios, ni religiosos, por su libre decisión bajo las diversas formas previstas por la ley o, de hecho, o que a través de su actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechos. Se organizan para promover sus derechos, el eje de su desarrollo y colectivo y el de su comunidad. Las organizaciones civiles tienen una necesidad. Esa necesidad se organizan para defender sus derechos. Las estrategias de acción para dar respuesta a sus necesidades. Nos organizamos. Tipo de organizaciones civiles. Eso es solamente la parte teórica, pero esto es pregunta. Y aquí planteamos pregunta. Tipo de organizaciones sociales. Organización de vecinos. Vive en una cooperativa. Nos organizamos. Vivo en una urbanización. Nos organizamos. Vivo en un condominio. Nos organizamos. Personas naturales que se constituyen sin fines, que persiguen resolver intereses vecinales, vecinales. De repente vamos a pavimentar, vamos a asfaltar, o sea, nos organizamos para resolver problemas en común, ¿ya? Esto es pregunta. Organizaciones sociales de base, esto es pregunta. Son organizaciones autogestionadas, o sea, ellos, no el Estado. Ellos se organizaron frente a una necesidad de enemidad de primer nivel, formada por iniciativa de personas de menores recursos. Esto no tengo ingreso, mi esposo está desempleado, no tengo trabajo, pero tengo dos hijos. Entonces, ¿qué? Comedores populares. Para enfrentar sus problemas alimentarios, organizaciones sociales de base, problemas alimentarios, personas de bajos recursos. Soy madre soltera y no sé dónde dejar a mi hijo, un lugar seguro. Entonces busco qué cosa, centros materno-infantiles. ¿Ves? Entonces me da la posibilidad de centro materno-infantil, dejar a mi hijo y simplemente ir a trabajar y retornaré con seguridad que mi hijo estará pues protegido. Entonces, se organizan por necesidad para satisfacer su punto débil. Somos de bajos recursos y tenemos problemas alimentarios. Organizaciones temáticas, culturales educativas, ejemplo, asociaciones artísticas, folclóricas, juveniles, red nacional, deportivas.
pertenezco a tal equipo de fútbol, A, B, C, D, E, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Esto es pregunta, chicos. Esto es pregunta. Estas organizaciones, lo que hemos mencionado, son reconocidas con su inscripción en el registro único de organizaciones sociales en la municipalidad distrital o provincial. RUS. Esa organización civil o deportiva ha sido reconocida por la municipalidad distrital o provincial, ¿ya? Y en el registro de personas jurídicas, libro de organizaciones sociales de la Superintendencia Nacional SUNAR. Esa organización social está reconocida por la municipalidad y por la SUNAR. Y ahora puede participar en presupuesto participativo. ¿Ves? Porque está reconocido. Pero solamente gritamos, criticamos y no participamos. Y dicen, ¿por qué no invierte el presupuesto de la municipalidad para ejecutar obras? Es que no estás organizado, tienes que organizarte, ¿no? Reconocido por la municipalidad y por la SUNAR. Muy bien, beneficios de estar organizados. A ver, beneficios. Ahí tienes. Generar un documento de consulta, muy bien. Facilitar el procedimiento de constitución, elecciones de sus representantes. Se eligen a los representantes, no es a dedo. Ser sujeto de mira, tienen que elegir a una persona que demuestre honestidad, porque el representante de la organización civil o social puede solicitar préstamo a nombre de la organización, sujeto de crédito, porque está reconocido por la municipalidad y está reconocido por la zona. Suscribir convenios con otras instituciones, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones, formar acuerdos de la organización, autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución en conjunto, participar en presupuesto participativo, participar en espacios abiertos de la descentralización como el Comité de Gestión de Municipios, Consejo de Coordinación Local, Consejo de Coordinación Regional y presupuestos participativos. Solamente organizaciones civiles o sociales reconocidos por la municipalidad y reconocidos por la zona pueden, pregunta para el examen, participar en presupuesto participativo que fue convocado por el gobernador o que fue convocado por el alcalde distrital o provincial. ¿Ya? Entonces, organicémonos y luego participar. Movimientos sociales son las distintas formas de acción colectiva en el que se han manifestado diversos sectores de la sociedad peruana buscando mejorar su condición de vida en un país marcado por la inestabilidad política. Es una realidad. Perú es un país inestable políticamente. Hay demasiados partidos. Debería existir como máximo 3 partidos. Un partido de derecha, que representa a los que tienen poder económico, un partido de izquierda, que representa al sector popular, y un partido centro, medio, entre la derecha e izquierda. Pero hay una estabilidad política porque cada empresario forma su partido, no con el objetivo de generar el bien común, sino el bien individual, crecimiento económico. Es una realidad. Y hay una desigualdad, una, una desigualdad entre la sierra, entre la selva y la costa. Y eso genera fuertes conflictos. Y siendo un país mega diverso, siendo un país de pisos altitudinales, siendo un país que tiene recursos naturales en abundancia, pero porque no estamos organizados, pues simplemente hay conflictos. Y los conflictos se tienen que resolver. Y un conflicto mal resuelto se convierte en violencia. ¿Ya? Organizaciones políticas. Pregunta de examen. Elecciones. Se vienen las elecciones. Elecciones nacionales y elecciones locales y regionales. Elecciones presidenciales, presidente y 2 vicepresidentes. ¿De acuerdo? Elecciones parlamentarias, ahora diputados y senadores. ¿De acuerdo? Diputados, Cámara Baja, senadores, los más pesados, entre comillas, los más duchos, los que van a filtrar, va a tener mayor poder que el presidente o la presidenta que
elijamos en las próximas elecciones. Elecciones regionales, gobernador regional, vicegobernador, consejero regional. Eh, Ellos, chicos, pregunta para el examen, están sujetos a revocatoria. Están sujetos a revocatoria. ¿Ya? ¿Quiénes están sujetos a revocatoria? Gobernador, vicegobernador, consejeros, alcaldes, regidores, jueces de paz. Jueces de paz. ¿Está sujeto a revocatoria el presidente de la República? No. Los congresistas no. ¿Quiénes están sujetos? Gobernadores, vicegobernador, consejeros, alcaldes, distritales, provinciales, consejeros y jueces de paz. ¿Ya? Sujeto a revocatoria. Muy bien. Partidos políticos. Cuando decían, ¿no? Estos son los partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Estos son los partidos. Eh, Dije hace un momento, en Estados Unidos hay dos partidos, el Partido Republicano de la derecha y el Partido Demócrata, entre comillas, de izquierda. ¿De acuerdo? Hay dos partidos. Ya podía existir un tercer partido. Pero en el Perú, mira, demasiados partidos. Demasiados partidos es un estado inestable. Inestable. Y la constitución se va cambiando según quién llegó al poder. ¿Por qué? Porque una constitución debería estar representado, ¿no? Tener representante la derecha, tener representante la izquierda, tener representante el centro. Y también la sociedad civil, los empresarios, y mediante un consenso. Pero si solamente representa a la derecha o representa a la izquierda, tarde o temprano esa constitución se va a anular. Entonces, sí o sí, chicos, futuros sanmarquinos, formen parte, militen en un partido político. Tú eliges, no tu docente, tú eliges. Milita en un partido político, pero hay que purgar y siempre impartir lo que es correcto, de actuar de acuerdo a ley y si eres miembro de un partido político, buscar el bien común. Para eso entramos en la política, por eso militamos en un partido político o queremos postular porque deseamos el bien común, no el bien individual. Pero por lo general es lo que se hace, ¿no? Militemos en un partido político de tu elección. Tú decides. Muy bien. Algunos de sus principales fines y objetivos. Asegurar la vigencia. Claro, un partido político. ¿Cómo se llega al poder? Mediante elecciones. Ahí está, sistema democrático. Un partido político contribuye a preservar la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos. Muy bien. Formular idearios, planes, programas. Cada partido político tiene una postura, tiene una ideología, tiene un ideario, idea de visión de país. Pero muchos partidos no tienen ideología, no tienen base filosófica. Algunos partidos tienen posición ideológica. Representar la voluntad, un partido político representa la voluntad de un ciudadano. Un grupo de ciudadanos marcó por el partido A y tiene su representante en el Congreso, y ese representante tiene que ser el portavoz en el Congreso, rep- representar la voluntad de los ciudadanos, realizar actividades de educación, eh, educar, formar cuadros. Cuando no formamos cuadros, los más renombrados envejecemos. ¿Quién es el sustituto? Preparar. ¿Cómo se llega al poder? Mediante elecciones. Participar en los procesos, solamente los partidos políticos, esto es pregunta, en el registro de organizaciones políticas, solamente los que están reconocidos en ROP pueden postular en un proceso electoral. Los que no están reconocidos no pueden postular. Contribuir a la gobernabilidad. ¿Qué cosa es gobernabilidad? Se supone que en una elección uno gana, un partido, el representante de un partido llega al poder. Y es lo normal. Y hay un perdedor que es el segundo. Y el segundo, si ama a su país, debe apoyar. Primero es Perú, segundo es Perú, tercero es Perú. Pero en el caso, la experiencia nuestra es que el representante que da un segundo comienza a golpear, movilizar todo. Objetivo, sacar del poder
Y eso no es gobernabilidad. Es un ejemplo de gobernabilidad son los en países de Europa, donde el perdedor apoya, porque primero es el estado A, el estado B. A eso se llama gobernabilidad. Realizar actividades de cooperación y proyección social, un partido político. Muy bien. ¿Quiénes postulan a un proceso electoral? Respuesta, los que están reconocidos en el registro de organizaciones políticas. Y esto pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, un partido político tiene acta de fundación. Listo. Certificado de antecedentes penales judiciales. Uno que ha sido sentenciado por corrupción no debe postular. Relación de adherentes, simpatizantes, militantes. Relación de afiliados. Acta de constitución de comités partidarios en departamentos. Cada departamento, en tres cuartas partes de los departamentos, tiene que tener representantes. El partido A tiene su espacio donde va a divulgar su forma de pensar. Pero en el Perú aparece justo un año antes del proceso electoral. No es constante. ¿Ya? El estatuto del partido, designación de personeros legales, designación de uno o más representantes legales, acta de fundación, mira, debe estar suscrita, dice, por todos los fundadores. Muy bien, estatuto debe contener la descripción, la estructura organizativa, cómo está organizada internamente, los derechos y deberes de los afiliados, la norma de disciplina, régimen patrimonial y financiero. Afiliados, en el caso de los partidos políticos, esta es pregunta, chicos, voy a resaltar, no sé por qué nos gusta plantear preguntas al respecto. Mira, afiliados, en el caso de partidos políticos, un partido político, chicos, para que tengan idea, tiene alcance a nivel nacional. Pone candidatos al cargo de presidente, congresista, gobernadores, alcaldes. Eso es un partido político. Deberá presentar una relación de afiliados en un número no menor de 0,1% de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral. Eso es un partido político, 0,1%. Y en el caso de movimientos regionales, o sea, solamente un movimiento regional tiene jurisdicción en Ancash, tiene jurisdicción en Cajamarca, tiene jurisdicción en Loreto, pero no puede poner candidatos a cargo de presidente o congresistas. Un movimiento regional tiene su jurisdicción en un departamento. Será menos de 1% respecto al último proceso electoral. ¿Quién verifica si el afiliado es la firma del afiliado? Marcas esta alternativa. La mayoría marca la OMPE, marcan OMPE. Y la respuesta es RENIEC. ¿Quién firma? ¿Quién verifica firma de los afiliados? Si es firma correcta o no. RENIEC. Cuidado con marcar la alternativa. Va a estar este OMPE. RENIEC, esa es la clave. Comités. Los partidos políticos deberán tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 del departamento, del 20 departamentos y no menos de un tercio de las provincias. Eso es comité. Un partido tiene que tener representante en 20 departamentos o 66 provincias, ¿ya? Pero como dije, en la realidad surge solamente en los procesos electorales. Impedidos, organizaciones cuyo contenido ideológico, pues, por ejemplo, dice llegar al poder a través de la violencia, no pueden postular en proceso electoral, ¿ya? Adherentes, en caso de partidos políticos, la lista de adherentes en un número no menor de 3% de ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, un partido político. En el caso de movimientos regionales, un departamento será de 5%. Muy bien, tomarlo en cuenta, de adherentes, 3% a nivel nacional, 5% a nivel regional. ¿Ya? Muy bien. Partidos políticos que dije, alcance a nivel nacional, nada más. Nacional, regional, local. Movimientos a nivel departamental. Prohibiciones. ¿Quiénes están prohibidos? Las organizaciones políticas en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega. Me parece que es una pregunta. Entrega, promesa, ofrecimiento de dinero. Yo soy un candidato, ¿no? Pues soy un candidato, yo. Como tiene necesidad de construir una escalera en un asentamiento humano, pongo 10.000 soles. Uy, ya fui. Me excluyen del proceso electoral.
promesas, ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas y otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, con excepción de bienes que con consumo individual, ¿ya? E inmediato, con ocasión de desarrollo de un evento proselitista gratuito y la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral por un valor que no exceda 0,3% del valor de UIT. Más o menos 16 soles. Si te obsequian un gorrito, 15 soles, procede. Un almuerzo de 14 soles, procede. ¿Ya? Pero si te obsequian 100 soles, es prohibición. Podría quedar en suspendido el partido político. ¿Ya? Muy bien, se extiende a los candidatos a cualquier cargo público, correcto. Se prohíbe aporte de personas condenadas, o con prisión preventiva por delito contra la administración pública, tráfico o sea, lo cierto, chicos, el, el narcotráfico está calando. Sí, hay congresistas que defienden o llegaron financiados, pero nosotros debemos purificar. Por eso, antes de sufragar, tienes que leer su hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones. Si este candidato estuvo en A, partido A, pasó a partido B, ahora está en C, ahora está en Z, es un camaleón. Y un camaleón no tiene principios, se adecúa, se adapta, ¿de acuerdo? Y entonces usted debe marcar según su convicción, pero un voto informado. Siempre planteo un voto informado. Muy bien, elecciones primarias. A efecto del proceso del 2026, el acuerdo de legislación vigente, las elecciones primarias, se supone que debe haber elecciones primarias. Semiabiertas, afiliados, más electores previamente registrados. Semiabiertas, afiliados, más electores previamente registrados. Cerrados, solo afiliados. Delegados. Hay un partido político que quiere elegir a su representante al cargo de presidente con delegados. Pero la norma dice, deben votar los militantes o los simpatizantes para elegir al candidato. Eso sería lo correcto. Pero los delegados están eligiendo o quieren elegir, y el Jurado Nacional de Elecciones dará respuesta a eso. Afiliado forma parte de la organización, adherente, simpatizante, ¿ya? Paridad. ¿O qué quiere decir paridad, alternancia? Si hay 100, vamos a suponer 180 congresistas o candidatos a la Cámara de Diputados, senadores, mitad. Un varón, una mujer. Una mujer, mitad. Sí, eso se llama paridad y alternancia. Muy bien, chicos. Número 1, avión, casita. 2, avión. 2, avión. 3, bueno. Y 4, casita. 4, casa. Muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, ¿Están o profe. no están? Hasta luego, profe. Listo, chicos. Saludos, Nos vemos. Chao, profesor. chao.